Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Tenemos una larga historia de encuentros y desencuentros con Dios. Como le ocurrió al pueblo en el desierto, también nosotros nos cansamos de Dios y rechazamos su compañía. Y siempre Dios depone su ira y renueva su amor, como en este caso lo hizo por intercesión de Moisés. Dios no nos deja a merced de nuestro pecado. Él camina con nosotros, enseñándonos también a practicar la misericordia con los otros. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, en este jueves 31 de marzo, el último día de este mes de marzo, le dedicamos al Señor, le agradecemos por todo este camino que nos ha ofrecido ya durante este tiempo de Cuaresma. Recordemos que nuestro caminar consiste en fortalecer la oración, la relación con el Señor, en fortalecer el ayuno y practicar el ayuno, fortalecer nuestra relación interiormente con nosotros mismos y sobre todo la limosna, nuestro servicio y nuestra caridad hacia nuestros hermanos. Dios, nosotros mismos y nuestros hermanos. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante Dios y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Imploramos tu misericordia, Señor,
Y te pedimos que, purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificio y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso, déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrás que decir los egipcios: Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. En Joreb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios, que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes.
Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres, además yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí encontramos entonces una acusación muy fuerte, ¿verdad?, de parte de Jesús. Estamos escuchando a San Juan, estamos en el capítulo 5 en adelante, ¿verdad? Es una acusación que le está haciendo a sus contemporáneos. Entonces, y no creen en Jesús. Ciertamente que es la famosa disputa, ¿verdad?, de la comunidad ad intra y la comunidad ad extra, como nosotros decimos, y se nos presentan en los estudios bíblicos. Desde un contexto histórico, esa es la realidad. Dos comunidades que se están confrontando, el judaísmo y el cristianismo. Pero como el judaísmo no cree en el judaísmo, en el cristianismo, es decir, en Jesús, no lo cree como Mesías, no lo cree como enviado de parte de Dios. Y entonces por eso viene esta confrontación. Y Jesús de esta manera entonces comienza a acusar a sus contemporáneos, es decir, acusa al judaísmo. Y para eso invoca a la misma ley, es decir, al mismo Moisés. E invoca también a las mismas escrituras. Ustedes que dicen, ¿verdad?, que conocen, escudriñan, ¿verdad?, van ahí y como que buscan, están hurgando, mirando en las escrituras. Moisés, las escrituras, los profetas. Que aquí ya está en medio de ustedes el reino de Dios, es decir, el Hijo del Hombre, el enviado de Dios, ¿entienden? Y entonces por eso les está acusando. Jesús invoca a Moisés e invoca también las escrituras. Son las mismas escrituras que ustedes están leyendo las que dan testimonio de mí, les dice Jesús, ¿verdad? Pero como ustedes no creen, ¿verdad?, ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes. En síntesis, ustedes no han llegado a lo profundo y lo esencial. Esta es otra crítica, queridos hermanos, ¿verdad? Porque entonces cuando le está diciendo que ustedes no han llegado a lo esencial, no han llegado a lo fundamental, quiere decir que la pelea, es decir, el Antiguo Testamento, hoy no me entendéis. ¿Qué es lo que el Señor en esta historia de salvación, a través de Moisés y a través de las Escrituras, es decir, a través de todos los otros libros, los proféticos, los sapienciales, ustedes no llegan a entender cómo tiene que cumplirse esa promesa de Dios? Y esa promesa de Dios se cumple hoy, dice Jesús, ¿verdad? Porque yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Ahora, todo esto también viene a ser para nosotros, queridos hermanos, una preguntita esencial y fundamental, porque
Y después vino con Ñanderape, a ver qué tal vagina. ¿Será que nosotros, primero luego, si estamos hurgando, es decir, si nosotros nos preocupamos entrar, saber, conocer, Eva Peñan de Yara, o Yerure Ñande Peña en Uvive? Esto luego tiene que ser esencial. La Ñande Upe anda y ya no, entonces 6-0 movilla perder, de entrada movilla perder. Entonces tenemos que estar atentos, porque también nosotros por ahí podemos ubicarnos, pero hay gente y nos lleva. Y es como que estamos juzgando cómo viven los otros o cómo vivieron los demás. Pero la pregunta hoy es para nosotros. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos también nosotros a aceptar este amor de Dios que quiere llegar a nuestra vida, que quiere llenar nuestra propia existencia. Y eso es lo que al final de cuentas San Juan nos está diciendo. Porque si nosotros decimos que vamos a hurgar, a escudriñar la palabra de Dios para entender cuál es el mensaje de Dios, y todos decimos que estamos, cuál será la voluntad de Dios, o que se haga la voluntad de Dios, pero ahora nos hacemos la pregunta si nosotros verdaderamente sabemos y si esa pregunta que estamos haciendo es una pregunta auténtica, si estamos dispuestos a ir hasta la última consecuencia y conocer qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿O será que le haremos solamente el desprecio de decirle que no necesitamos de Él? Esa es la otra posibilidad. O verdaderamente nos ponemos las pilas y decimos, Señor, busco, quiero saber, y en este tiempo de Cuaresma quiero llegar a entender esa propuesta tuya. ¿O será que vamos a quedarnos nomás en lo de siempre y decirle, Señor, ahí pone oingo yo bella, no cambia señor, a continuar ante una Semana Santa más, una Cuaresma más, una semana de gloria más? Ya has dado bella. Queridos hermanos, que no suceda eso con nosotros. Pidamos al Señor esta gracia, verdaderamente leyendo, escuchando la palabra de Dios, escudriñando y hurgando el sentido de lo que Él nos quiere transmitir, nos dejemos tocar por Él y cambiando podamos dar respuestas nuevas para nuestra vida y para nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te pedimos a ti, Señor Jesús. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Por nuestros pastores, el Papa, los obispos y sacerdotes, para que anuncien con ardor la enseñanza del Evangelio de Jesucristo y manifiesten con sus vidas la misericordia de Dios, oremos al Señor. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Por los que sufren algunas enfermedades y por los que son privados de su libertad, para que sean ayudados y reconocidos en sus derechos, oremos al Señor. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Por los ancianos, para que sepan dar gracias a Dios por la vida y por la familia, oremos al Señor. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen del perdón de Dios y alcancen la salvación, oremos al Señor. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y mi
estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón tenemos levantado hacia el Señor. y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte y ámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. María es del hogar la fuerza, es la palabra, amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra, amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género?
Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio
en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón.
se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios.
Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Espírito de Deus, meu coração está ansioso demais pra te sentir. Espírito de Deus, eu necessito usar palavras pra clamar o teu poder. Nem sempre sei falar, nem sempre sei clamar o teu poder. Vem, enche-me, só enche-me, como um rio eu quero transbordar. Vem Espírito de Deus, 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 vem.
Espírito de Deus, vem 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 Espírito. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.